Hola, mi nombre es Alba Delgadillo, soy estudiante de Psicología de la Universidad Anáhuac y el día de hoy quiero platicar con ustedes uno de los temas más importantes de una organización, que es la retención de su capital humano, específicamente con los métodos de plan de pago por mérito. Hay que comprender que la mayoría de las organizaciones que son sumamente exitosas establecen que la efectividad de su capital humano deriva de dos procesos. Uno, de la selección de su personal, y dos, de la retención del personal. En cuanto a la selección del personal, es importante porque no solamente se va a buscar al mejor candidato para el puesto, sino que al mejor candidato que vaya acorde a la cultura de esa empresa. Una vez que es seleccionado, ingresa a la organización y aquí es donde comienza su trayectoria laboral. En esta trayectoria laboral lo que se busca es que el empleado crezca, no solo como trabajador, sino que también como persona. Por tal motivo, la empresa tiene que ofrecerle diversas herramientas que le ayuden a retener a su talento y que le ayuden a desarrollarse. Aquí la retención del talento humano se va a hacer a través de métodos de recompensa o de incentivos, los cuales van a tener el objetivo de definir, evaluar y recompensar las tareas o actividades que vaya realizando la persona, y estos se van a dar una vez que la persona cumplió con el estándar mínimo establecido por el puesto o rebase el desempeño ya establecido. Entonces aquí lo que se van a utilizar son incentivos. Un incentivo, entonces, ¿qué es? Un incentivo es un pago variable. Esto quiere decir que no es obligado por ley y que este va a variar a partir de tu desempeño. Generalmente esto se otorga a los puestos que son de confianza, pero no se van a descartar a los que son sindicalizados. En estos incentivos lo que se busca es justo recompensar el desempeño del trabajador. Entonces, existen diferentes tipos de incentivos o de recompensas, ya sea por destajo, por hora, que tiene que ver con el tiempo, por bonos, que son completamente únicos a lo largo del tiempo, por méritos, que va a ser de manera general un aumento al salario, y también por ventas. A pesar de que existen diferentes o muchos, aquí en el que nos vamos a enfocar es en el pago por méritos. El pago por méritos está definido de la siguiente manera. Es el uso de incentivos económicos en la remuneración de los trabajadores como parte del reconocimiento por su contribución a la empresa. Consiste en remunerar a los trabajadores de acuerdo al nivel de contribución, responsabilidades y exigencias que tiene cada puesto de trabajo. Es decir, a mayor contribución y responsabilidad, esto quiere decir que va a haber una mayor retribución. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el pago por méritos lo que hace es retribuirle de manera económica al trabajador todo el desempeño que ha venido teniendo desde que comenzó su trayectoria laboral. Aquí esto es importante debido a que el trabajador tiene que entender que este incremento al salario, el cual va a ser un incremento de base anual, este incremento va a estar basado en los logros que tiene en el puesto de trabajo, no como persona. Entonces, esto sí es muy importante que la persona lo comprenda. Ahora bien, los objetivos del pago por méritos son muchos, pero los podemos resumir en estos 4. Que es uno, que el trabajador reciba una remuneración económica que va a ser tangible y que va a poder utilizar en su beneficio. 2, que se pueda crear una consistencia interna con lo que está establecido en la empresa y esto genere una competitividad externa. Esto quiere decir que logres retener a tu talento, pero también esto motive a gente externa a querer trabajar contigo como organización. 3, reconocer y recompensar todos los esfuerzos que realizan sus trabajadores, y finalmente esto puede ayudar a aumentar la motivación en general. Ahora, ¿cómo se realiza?
Para poder realizar esto hay que comprender el siguiente esquema. Aquí se puede ver que la cultura es la que nos va a definir la misión, visión y valores. Esta va a ser cumplida a partir de distintos departamentos, especialmente por recursos humanos. Recursos humanos va a tener diversas actividades, de entre ellas va a ser el diseño de la estructura laboral. En la estructura laboral lo que se va a definir es el puesto de trabajo, es decir, cuáles son las competencias, tareas, conocimientos que se requieren, y a partir de ello se va a hacer una comparación con el mercado laboral. Una vez que ya se tiene el posicionamiento y este puesto, se va a generar su estructura de pagos, es decir, cuánto va a ganar nuestro empleado en ese puesto. A partir de ello se va a generar el sistema salarial para la compensación. Esto quiere decir que se va a establecer el sueldo base del empleado bajo el cual se va a venir ejecutando su nómina. Ahora, una vez que ya se ingresa a la empresa, es importante la evaluación del desempeño constante. ¿Por qué? Porque esto nos va a poder definir si la persona puede ser acreedora a un pago variable o un incentivo, o si necesita ayuda para generar mejoras en su desempeño a través de cursos o capacitaciones. En este caso nos interesa aquello que puede ser resultados favorables para darle incentivos, en específico el pago por méritos, que ya dijimos que es un incremento al sueldo anual, y esto solamente va a ser posible si, como ya se dijo, hay una evaluación del desempeño y aplicación del pago por mérito. Ahora, entonces, hay que establecernos primero en la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es un método formal que ayuda a la revisión y a la evaluación de las tareas que ha venido realizando el trabajador y poder comprender si ha logrado cumplir con los objetivos y con las metas que se habían establecido previamente por el puesto una vez que haya sido perfilado. El objetivo principal es, en este caso, la promoción de la persona. Entonces, existen diferentes tipos de métodos para la evaluación del desempeño. Una de ellas es la evaluación 360. La evaluación 360 lo que hace es una evaluación multidisciplinar en donde se va a evaluar las competencias de la persona en diferentes sectores, que va a ser lo social, cómo se relaciona con otros, lo personal, cómo se relaciona consigo mismo, el liderazgo y finalmente lo profesional que tenga que ver con sus actividades. Esto va a ser evaluado por varias personas, quienes van a calificar en una escala de deficiente, necesita mejorar, bueno, muy bueno y sobresaliente. Y estas personas pueden ser el jefe, el superior, subordinados, pares o inclusive clientes internos. Otra de las evaluaciones son las escalas de calificación. Las escalas de calificación es evaluar a un empleado a partir de factores ya previamente definidos y se va a hacer una encuesta muy rápida para ver en qué calificación lo colocarías, ya sea que es sobresaliente, que satisface las necesidades establecidas o que necesita mejorar. Esto se va a hacer a partir de una evaluación como persona y como laborador. Posteriormente se encuentran los incidentes críticos. El incidente crítico tiene que ver con que el gerente realice una evaluación del desempeño desde que comienza la trayectoria laboral del empleado, es decir, desde que acude por primera vez a la empresa a laborar. Esto es importante porque el gerente tiene que tener muy en claro y presente que tiene que estar tomando nota constante acerca de los logros de la persona y a partir de ello evaluar su desempeño. Otro de los métodos es el ensayo. El ensayo es que el jefe o el gerente realice un ensayo o un escrito formal referente al desempeño de la persona o del trabajador, en donde se espera que logre establecer mediante palabras cómo se ha venido ejecutando el puesto de trabajo por parte de esta persona. Aquí el problema de este método es que el desempeño va a estar limitado a la manera en la que la persona o el gerente
sea para expresar sus ideas mediante la redacción. Posteriormente se encuentran los estándares laborales, que es evaluar el desempeño del trabajador a partir de un estándar determinado. Después tenemos los métodos de calificación por medio de comparación con pares, en donde se va a hacer una escala de los trabajadores del mejor o el más sobresaliente al peor a través de ciertos puntajes. Posteriormente tenemos la distribución obligatoria. La distribución obligatoria simplemente es evaluar tu desempeño a través de una curva normal. Esta curva normal te va a definir en promedio, sobresaliente o arriba del promedio y debajo del promedio, y con eso tomar decisiones. Y finalmente tenemos una escala de calificación basada en el comportamiento, en donde se va a evaluar las conductas o comportamientos que ha tenido la persona a lo largo de su desempeño, y se va a utilizar un método de calificación normal para poder decir si es bueno, si es sobresaliente o si está por debajo del promedio. Ahora, una vez que ya se haya realizado la evaluación del desempeño y que sí haya tenido la persona un desempeño favorable o de incremento, esto quiere decir que se puede aplicar un pago variable de incentivo. Aquí ya se puede aplicar un pago por mérito. Para aplicar los pagos por méritos se tiene que tener en cuenta el plan de pago por méritos. Es un plan formal que tiene que desarrollar recursos humanos con la finalidad de generar este incremento del sueldo al empleado. Esto tiene que ser muy claro para la organización y también muy claro para los empleados, para que logren comprender cuál es el monto máximo de incremento al sueldo que pueden obtener a través de su desempeño. De igual manera, es importante que recursos humanos en este plan establezca el monto máximo que puede obtener un trabajador en cuanto a su sueldo anual como retribución. Generalmente las empresas lo establecen como un incremento del 7 al 9%, pero esto puede variar dependiendo del desempeño que tenga la empresa en el mercado laboral. Por tal motivo, para generar este plan de pago por mérito, se tiene que utilizar la siguiente fórmula. Esta fórmula establece que el plan de pago por mérito va a ser primero la multiplicación del sueldo actual anual del trabajador multiplicado por el porcentaje máximo de retribución establecido por la empresa, el cual, como mencioné anteriormente, generalmente es de un 7 al 9%. Este resultado se va a multiplicar por el porcentaje de pago por mérito que tenga que ver con el desempeño de la empresa y con el desempeño del trabajador en las evaluaciones del desempeño que previamente ya le realizaron. Entonces, aquí se va a utilizar la tabla de Dessler, el cual se explica en la parte de arriba cuál es el desempeño de la empresa en el mercado, y en el otro eje el desempeño que haya tenido la persona en la evaluación del desempeño. Entonces, la sustitución dará como resultado el monto que se le va a incrementar a su nómina. A continuación, un ejemplo.
Entonces, como hemos podido ver, el ejemplo anterior queda muy claro el por qué Alan recibe este incremento de sueldo debido a sus evaluaciones del desempeño. Entonces, de manera concluyente, podemos establecer que el pago por méritos puede llegar a ser un buen método que pueda aplicar la organización para retener a su personal. Sin embargo, como en todo, esto puede llevar a ciertas ventajas y también desventajas. Después, todo es cuestión de perspectivas. De manera personal, yo creo que es un buen método para la retención del talento humano, que sí debería de ser considerado por las empresas para lograr que el personal talentoso no se vaya. Muchas gracias.